Hola, estamos aquí en otra entrevista más. Esta vez nos hizo el honor Memo Williams de venir a este espacio. Un espacio creado y con inspiración Memo en hablar de ciertos temas que no estamos hablando en el día a día en los concursos, muchísimo más enfocado en la parte de psicología del deporte, en la parte mental, en las emociones, en las dificultades y en cualquier consejo o cualquier conocimiento que tengamos que podamos ayudar, sobre todo a las personas que están iniciando en el deporte. Este espacio tiene el objetivo como de facilitar información, facilitar experiencias, facilitar historias de vida que hagan que el camino sea un poquito más fácil o sin tantas sorpresas, ¿no?, que de repente nos da el deporte. Entonces, mil gracias por estar aquí. No, gracias por la invitación. Y viendo tu currículum, me llamó mucho la atención la primera parte en donde me dices que empiezas a los 17 años. Claro. ¿Tú no vienes de familia ecuestre? ¿Sí vienes de familia ecuestre? ¿O cómo es que empiezas a entrarle a este deporte y te acabas quedando, pues, 40 años después, ¿no? Mira, yo empecé a montar en el Williams, en el colegio de unos tíos míos en México. Y ellos tenían caballos charros. Okay. Entonces, como parte de deporte, podía subir a la Jusco y montar ahí, ¿no? Okay. Entonces, yo empecé a montar ahí y tarde, te digo, a los 17 años, 16 años estaba en el Williams. Y empecé a montar ahí y después la maestra que daba clases ahí, que es Leticia Romero, okay, puso un club hípico chiquitito ahí abajo de la Jusco que se llamaba Hípico La Morena. Y ahí me bajé con ella. Okay. Y ahí era salto. Era salto okay, nada más. Era salto, pero pues imagínate nada más que nuestro foso era una tina enterrada. O sea, literal, una tina la enterraron. Los candeleros eran cajones de burós. No, muy empírico. Pero fue muy bonito. Leti sigo en contacto. Precisamente vive en Guadalajara. Y con ella, y fue una lindura, fue una gente especial porque me agarró mucho cariño por ella porque fue rápido todo, ¿no? Súbete, ahora vamos a concursar, ahora vamos a saltar. Y lo hice muy rápido con ella, ¿no? Ok. ¿Y cómo fue que tú decides que quieres como quedarte en este deporte o qué encuentras en los caballos o en el deporte de salto que acabas quedándote? Mira, después de que estuve muy poco tiempo con Leti y después conocí a Licha Fernández y a tu papá precisamente, okay, que tenían el hípico juntos, y me fui de ayudante de Licha. Okay. Y con Licha empecé un poquito más a trabajar, ¿no? A realmente dar clases. Me enseñó mucho a dar clases. En la escuelita empecé como todo mundo, ¿no? Y yo terminé la prepa, en ese entonces, y ya tenía tiempo trabajando con Licha y estudiando, ¿no? Y terminé la prepa. Y le dije a mi papá, oye, antes de meterme a estudiar una carrera o algo, dame oportunidad de quedarme un año trabajando. Okay. Y mi papá dijo, sí, en lugar de que te vayas, como fue mi hermana, que fue a estudiar un año sabático, pues quédate a estudiar. Okay. Después del primer año le dije uno más, ¿no? Dame chance de 2. Y así. Y el segundo año me dijo mi papá, mira, yo creo que esto es tu pasión. Y al fin del día, para mí es muy importante que tú estudies. Yo te puedo dar una carrera en donde tú quieras, lo que tú quieras estudiar. Pero para mí esto es tu pasión y no se vale que estudies porque yo quiero que estudies. Qué buena y no onda. sea tu pasión. Entonces me quedé. Y eso se convirtió en mi pasión y mi modo de vida y mi carrera. Tu carrera, tu trabajo, todo, ¿no? Sí. Y luego viene una época, por lo que me mandas en tu currículum, de diferentes como etapas. Claro. Dices que Alberto Valdés fue como tu mentor, tu amigo, alguien importante. ¿Por qué? Mira, después de que yo estuve con Licha trabajando, que aprendí mucho, sobre todo de administración y lo que es llevar un club, porque Licha me dejaba mucho, ¿no? Su tienda, que era la tienda de Licha, al principio era la única que había de deporte ecuestre en México. Entonces yo se la administraba y aprendí mucho de eso. Pero realmente a montar no hice tanto con Licha. Okay. Cuando conozco a Alberto Valdés y me voy a montar con él y a trabajar al hípico francés, Beto se convirtió en un gran amigo mío. Okay. Fue mi entrenador toda su vida hasta que él murió. Fue mi entrenador en México. Licha me enseñó el negocio. Con Beto aprendí el amor al deporte y el amor a los caballos y a los clientes y a los alumnos. Beto era muy de
toda la gente lo adoraba. Justo me acuerdo un homenaje en Puebla, creo Sí. que fue, que se lo hicieron y que salieron muchos jinetes importantes Ujú. hablando de él con muchísimo cariño, Claro. como que dejó huella en Totalmente. muchos que ahorita son triunfadores. Entonces, por eso como que vi el nombre y yo a él no me tocó tratarlo ni nada. Entonces vi el Ujú. nombre y dije, pues se me antoja preguntarle qué fue lo que lo marcó. Fíjate que la familia Valdés, ahora Carlos, que está aquí en Guadalajara, lo veo diario, igual es. Carlos y Beto fueron como mis hermanos, realmente. Su papá me ayudó alguna vez, que fue campeón olímpico. Nada más el hablar con el señor y el verlo trabajar, ya no me tocó tanto verlo montar, ¿no? Pero algunas veces fue ayudarnos al Club Hípico Francés, nos daba tips y todo, y nada más era un honor el poder platicar con una gente así, ¿no? Y después Beto, que bueno, finalmente Beto fue un jinete que logró muchísimas cosas, Panamericanos, Olimpiadas, hizo de todo en México, ¿no? Entonces, pero de Beto su calidad humana era lo que más te impactaba, ¿me entiendes? Porque Beto era todo en pro del caballo, todo en pro del deporte, todo en pro de los alumnos. Siempre hay que tenerlos, la gente, como tú misma decías, lo quería mucho, teníamos mucha empatía con él, ¿no? Y Beto, aunque no era un entrenador que te decía como tal cómo trabajar un caballo, porque esa era la realidad, Beto no agarraba y se sentaba y te daba una clase de flat. Beto te dejaba. Pero tú entrabas a una pista y Beto te daba la confianza de decir, yo puedo hacer todo, yo puedo ganar. ¿Me entiendes? Pero el o sea, fondo, creía en ustedes. Totalmente. Y ustedes sentían ese backup de, si estoy aquí es porque él sabe que puedo, por lo tanto lo puedo lograr, ¿no? A pesar de que no hubiera tanta teoría o tanta explicación detrás. Exactamente. La teoría que teníamos con Beto era en el concurso. O sea, Beto era un gran entrenador para el concurso, estando en el concurso. Luego se subía él a un caballo y te explicaba un poco en el caballo lo que él te quería decir. Pero el día a día, las clases día a día, que siento yo que es sumamente importante también. Claro. El agarrar a un jinete desde cero, el explicar, el Beto no era así. Claro, y siento que también es mucho de la generación, ¿no? Sí, claro. Que eso es como una de las cosas que platicábamos cuando te pedí que si venías a la entrevista, que como que siento que de repente veo a entrenadores entrenando a gente nueva y como que o asumen que ya saben y entienden lo que les están pidiendo, o esperan que lo aprendan ahí conforme vayan pasando los días. Exacto. Cosas sencillas como bajar el talón, mantener tu línea talón, cadera, hombros, como las teorías que yo eso lo entendí cuando ayudé un ratito en la escuela a mi papá, como en la escuelita, que como que me di cuenta que explicar es importante. Pero también entiendo la parte en la que da flojera, porque pues es obvio, ¿no? Cuando ya llevas tantos años haciéndolo, claro, pues como que puede parecer obvio para algunos. Pero qué interesante como cada maestro, sí, digo, me estás diciendo pura gente importante y por lo que vi en tu currículum has estado como en lugares con jinetes que en su momento tenían su potencial y fueron grandes jinetes, así como con maestros, claro, que fueron importantes en su época, ¿no? Y siguen siendo muchos de ellos. Y luego también apareció, no sé, por lo que leí en el currículum, entiendo como que estabas como de jinete, hiciste tus internacionales y todo, pero no sé por qué siento que tienes una transición más al perfil de entrenador. ¿O cómo es esa parte de entrenador jinete? En mi caso se dio muy, muy fácil el tema del entrenamiento porque me gusta. Me gusta mucho explicar, me gusta mucho decir, me gusta mucho entrenar, ¿entiendes? Sí, lo he visto. El tema de mi carrera como jinete fue algo especial porque lamentablemente siempre tuve patrocinadores. Nunca pude yo tener los caballos que necesitaba para saltar. ¿Me explico? Claro. Entonces siempre tuve un grupo extraordinario de patrocinadores que se convirtieron en patrocinadores y amigos, ¿no? Encabezados por Alejandro Martí, que en paz descanse, que fue alguien que yo conocí allá en el Olivar, que se convirtió en un agente súper especial para mí. Él siempre me decía, él me llamaba Willy, ¿no? Siempre, eres de las pocas gentes que me decía Willy. Me decía, mira, Willy,
yo creo que es importante que tú entiendas que en este negocio, como todos los negocios, tú tienes que tener un buen trato con la gente. Al mismo tiempo que a los papás los tienes que entender, que a los hijos los tienes que entender. Es muy difícil porque aunque él no era jinete de alto nivel, era una persona que tenía un trato extraordinario con la gente. Esa es la realidad, ¿no? Y eso me ayudó muchísimo a convivir con gente y a conseguir patrocinios, ¿no? Él me presentaba a muchísima gente. Él siempre me decía, muy chistoso, me decía, mira, Willy, yo no te voy a patrocinar nunca, pero te presto mis caballos. Era lo mismo. Claro. Sí, Pero... o sea, todos los que hacemos este deporte sabemos que prestar un caballo es un gran patrocinio. Exactamente. Entonces, él me decía muy chistoso porque yo no voy a involucrar ni mis empresas, ni mi... No, pero yo te presto mis caballos. Entonces, fui con sus caballos por todos lados, pero no me ha patrocinado. Entonces, nunca fui un equipo, nunca concursé más que pues en una Copa de Naciones que fue en Wellington, que gracias a Dios nos fue muy bien. Volviendo un poquito a lo del entrenamiento, yo siempre pensé que yo aprendí mucho de ver. Y yo veía a gente trabajar a sus caballos y yo decía, yo quisiera aprender a hacer eso. Y yo no lo sé hacer porque, repito, Beto era un entrenador diferente. Beto me hizo pensar que yo podía ir a la luna y gracias a eso logré muchas cosas. Claro. Pero lo de abajo, lo de aprender, lo tuve que buscar yo por otro lado, ¿no? Y fue con Ann Krusinski en Estados Unidos y con Alberto Wash en México. Yo le dije una vez a Beto Valdés, le dije, quiero irme a montar con Beto Wash un año. Y fue un tema un poquito complicado claro. Porque Beto pues era mi entrenador, era mi amigo, me decía, oye, ¿cómo? ¿Me entiendes? Y finalmente lo aceptó y estuve con Beto Wash un año y no me arrepiento. Aprendí con Beto Wash, aprendí lo que es trabajar un caballo en piso, lo que es el amor al trabajo del caballo, que es lo que hoy en día estos niños no tienen. Claro. La mayor parte de los chavos hoy en día quieren concursar y ganar. Todos nos encanta concursar y ganar, pero lo que tienes que hacer debajo de todo eso es tan importante para mí como el concurso. Ahora que tengo jinetes nuevos y ya entré en una transición de jinetes grandes como Beto Martínez, ya también aparte de eso tengo jinetes muy, muy nuevos. Ahorita tengo alumnos que nunca pensé tener. Yo nunca tuve alumnos niñitos, chiquititos, jamás. Y mira, a estas alturas de mi carrera estoy entrenando a 3 chavos que se me hacen fantásticos y que en su nivel empezó cada uno de ellos y no sabes cómo me estoy divirtiendo. Es un gran lujo poder tener un entrenador con tanta experiencia. O sea, también yo me quedo mucho con la idea de que hay que moverse para aprender. O sea, como que al tener diferentes maestros, cada uno como que te enseña ciertas cosas. O sea, moverse me refiero a cuando vas a una gira y claro. vas a Estados Unidos y empiezas a ver cómo estamos, como que ya nos evaluamos de acuerdo a cómo está el deporte en uno de los lugares donde más se está desarrollando en América, ¿no? Si nos vamos a Europa, pues también es otra cosa. Claro. Entonces, ¿cómo en tu historia, cómo vas moviéndote? Porque sí te mueves mucho y cómo vas encontrando diferentes personajes que te van dejando algo que tú agarras. Y qué padre que ahora estás en una época más tranquila, pero que estás agarrando jinetes nuevos que pudieran llegar a ser claro. En un futuro como todos los jinetes de los cuales estamos hablando, pero qué fortuna en estos tiempos ya, porque ya estamos también, el deporte ya está en otro lugar, ¿estás de acuerdo? Claro. Ya los concursos son otra cosa, sí. Ya tenemos internacionales, ya tenemos 5 estrellas, o sea, las oportunidades ya llegaron a México como claro. de experimentar el deporte en alto nivel, ¿no? Otra cosa que me encanta es que cuando vamos los mexicanos a Estados Unidos, pues sí resalta el amateur, el juvenil, como que sí empezamos como claro. a estar en las moñas y eso habla mucho de cómo ha crecido el deporte y las oportunidades en este país. Una de las cosas en el taller que hablamos es de la motivación interna y la motivación externa, ¿no? La motivación externa, todo eso que es ganar una moña, la vuelta de la victoria, pasar 0, el reconocimiento de los demás, de decir, ay, qué padre que te fue bien, pues todo eso que como seres humanos desde que somos chiquitos lo buscamos. Mis hijas todo el tiempo están volteándome a ver en cuanto hacen una gracia, a ver si me río claro. y todo eso. Pero también una de las cosas que más trabajo le cuesta
a los que vienen a tomar psicología del deporte es que me expliquen por qué y para qué. O sea, ¿por qué y para qué ir a entrenar todos los días 1 hora? ¿Por qué y para qué saltar más alto? ¿Por qué y para qué ganar esto? O sea, ¿cuál es tu sentido detrás de todos estos qués? ¿Qué es lo que te va a sacar de una mala época, por ejemplo? Porque cuando tú vas ganando 75, 90, 1 metro y empiezan a haber resultados padrísimos, porque en esas alturas, cuando traes un caballito noble, lo que sea, pues los resultados empiezan a aparecer casi en automático, ¿no? Pero luego ya empezamos a subir y pues yo creo que la mayoría de nosotros nos topamos con el famoso rebuse, ¿no? Las eliminaciones o como el golpe a la confianza, que puede ser muy duro si no entendemos que eso es parte del proceso y de aprender. Por supuesto. Tú como entrenador, ¿cómo acompañas a tus jinetes cuando empieza a haber una época como de desastre? Yo voy mucho, siempre trato de buscar la experiencia que a mí me pasó para tratar de explicarlo. Para mí es mucho más fácil si ya pasó algo. Es como si yo tengo un caballo nuevo, con un alumno nuevo, yo me subo al caballo, yo lo salto, yo lo trabajo y después le explico para tratar de que él me entienda más fácil. El tiempo que te tarda eso es un tiempo que yo siempre les digo a mis alumnos, necesario. Tú necesitas tomarte el tiempo. El cómo hacerlo, pues depende de las ganas que tenga cada quien. Tú como entrenador no puedes hacer que tus alumnos tengan ganas solitos. Tú tienes que darles la explicación, darles las armas. Pero hay muchos alumnos que tú tienes que desde que inician contigo te das cuenta de ese extra que tienen, ¿me entiendes? Eugenio lo tenía y lo tuvo desde chico, por poner un ejemplo. ¿Qué es ese extra? Desde que empezó a montar, lo veía siempre de este tamaño. Williams, corría por todos lados. Nunca se me va a olvidar algo muy, muy especial que viví con él en Querétaro. Íbamos a un nacional y yo llevaba un caballo de su mamá. Un potro, no me acuerdo, creo que 1,20 m, una cosa así. Yo estaba muy lastimado de la espalda, ¿no? Y entro a la prueba y a la final ya no iba a entrar porque no aguantaba yo la espalda. Y él y yo siempre teníamos una competencia de a quién le iba mejor en la serie de los concursos. Él en su altura y yo en la mía. Y poníamos una cajita, nunca se me va a olvidar, una cajita que le metíamos. Si durante ese concurso él ganaba un primer lugar, yo tenía que poner 50 pesos. Y si yo ganaba, él tenía que poner 50 pesos. Y teníamos la cajita. Y al final de la semana, el que hubiera ganado más se quedaba con la cajita. Ok. Y esto fue antes siquiera de habernos ido a Estados Unidos. Y ese nacional me acuerdo perfectamente que ya había yo ganado. Pero no iba a entrar a la final. Y llega y me dice, no, mira, es que esta... Y me hace las cuentas. Y si yo no entraba a la final, él ganaba. Ok. Entonces yo dije, no, bueno, ni modo que deje este nano ganarme. Porque aparte siempre tuvimos una relación muy buena. Y me subí al caballo, me metí y contra todo pronóstico le gané. Y tú no tienes idea del berrinche que hizo. Y esa vez que le gané, vino todo chiquitito, y me dio la cajita furioso y se fue todo enojado. Y no sé. Eso me quedó muy grabado porque siempre, en ese momento era la cajita, no era el dinero, era la cajita, que era un trofeo que habíamos ganado no sé en dónde, y siempre a donde íbamos lo llevábamos juntos. Ese año que Eugenio ganó el campeonato intercontinental de juveniles, los famosos Young Riders, él en la categoría juvenil ganó medalla de oro. Nunca se me va a olvidar, acabamos y la semana siguiente nos teníamos que bajar a otras caballerizas en Kentucky. Terminamos, nos fuimos los caballerangos y yo a mover caballos, cayó un diluvio y estábamos haciendo camas, Eugenio haciendo camas con nosotros, empapado. Ahí tengo unas fotos cargando bultos de alimento. El mismo día que fue coronado campeón, estaba trabajando con sus caballos y sus caballerangos y su entrenador moviendo caballos. Cuando otras gentes se van a celebrar y están cenando o están... Ya no hay, para eso tengo a mi gente que lo hace. Esa es otra parte por las cuales él está en donde está. Entonces, volviendo a lo que tú me decías, creo que siempre es muy importante que tus alumnos se sienten contigo y hablen de qué es lo que quieres hacer, qué es lo que ellos pretenden hacer. Porque el cómo y por qué, pues cómo porque nos gusta. ¿Y por qué?
porque es lo que tienes que hacer para llegar a un buen nivel. Siempre para mí es importante que tú me digas a mí como alumna qué es lo que quieres hacer, a dónde quieres llegar, cuál es tu sueño, cuál es tu... ¿Qué preguntas tan importantes que se necesitan responder? Por supuesto, pero si no empiezas desde el inicio con eso, pues voy, trota, galopa, baja el talón y ¿qué quieres hacer? Estamos en ¿no? piloto automático. Exactamente. En piloto automático donde nos lleve la ola y a ver a dónde llegamos, y de verdad siento que eso es una normalidad, porque cuando les pregunto, a ver, necesito que me contesten el qué quieren hacer, a dónde quieren llegar, cuál es su sueño, ¿no? Porque también siento que ya no nos atrevemos a soñar, porque ya Exacto. es como está muy ridiculizado el tema de soñar, de alcanzar, Y siempre de es la lograr. Olimpiada, ¿me entiendes? Todo el mundo te dice, quiero ir a la Olimpiada y quiero hacer esto y quieres, que es válido. Pero sabes lo que significa llegar a la Olimpiada, sabes los sacrificios, la disciplina, lo que se requiere para llegar a una Olimpiada. Y no solo llegar a la Olimpiada, porque no solo quieres llegar a la Olimpiada a hacer el ridículo, quieres llegar a la Olimpiada a hacer un buen papel, ¿no? Y sabes que es bien padre, Memo, y te lo digo como amateur, cuando a tu entrenador le importa tu objetivo. Sí. O sea, porque mi objetivo puede ser saltar 1.20, a lo mejor vuelvo a saltar 1.30, pero voy viendo, pero no quiere decir que no sea importante para mí. Exacto. ¿Me explico? No quiere decir, de hecho hace poco como que tuve una crisis porque estaba como en 1.10, como en 1.10, acabé en 1.10 y luego como que me metí a 1 metro y me dio mucho coraje, en el sentido, no por la altura, en el sentido de que dije, ¿por qué le flojeé tanto si yo quería regresar a donde me quedé? Claro. ¿O por qué no trabajamos para ese objetivo? Entonces me acuerdo que senté a Sabi y a mi papá y les dije, yo quiero ir por el campeonato de 1.10, no quiero estar como, ya tiene 2 hijas en su zona de confort, hay que salte. O sea, sí me divierto yo en lo que salte, pero como que les comuniqué la frustración que yo sentí, que claro, parte como de decir, ¿por qué estoy aquí si yo sé que puedo estar acá y lo estoy haciendo bien? Y estábamos como que en una zona de confort, porque al final, digo, tú eres papá, te da más miedo con tu hija, yo no sé qué pasa, claro, que es así como, ahí estás bien, ¿no? Entonces sí tuvimos como una conversación y dijimos, vamos, órale, a darle. Y literal fue cuestión de comunicarlo y nos fuimos para arriba todos. Exacto. Pero estuvo, o sea, y sentí muy padre que cuando una entrenadora que dice, me uno a tu objetivo, y no es un objetivo... O sea, porque es bien fácil agarrar al que quiere ir a las Olimpiadas y motivarte con él porque son las Olimpiadas, ¿no? Pero cuando un entrenador se le hace importante tu plan y tus objetivos, es bien bonito porque no tiene que ser como... Yo creo, eso es algo muy importante. Cuando yo vine acá y empecé a trabajar, claramente el que tenía el objetivo más grande fue Beto Martínez. Y al fin del día se han logrado objetivos con Beto muy, muy importantes. Beto hizo un selectivo impresionante para ir a los Panamericanos, porque cuando yo empecé a trabajar con él fuimos a Calgary a hacer el selectivo. Claro. Y fue un selectivo matador. En ese entonces nos hicieron hacer no sé cuántas pruebas de 1.55 m, un gran premio de 1.60 m. Beto tenía un caballo que en aquel entonces tenía 9 años, el Nelson, podía saltar una casa, pero no el caballo más limpio. Bueno, fue una cosa que nos costó. Yo sangre. Yendo allá dije... wow, yo no sé si esto sea posible, ¿no? Y se logró, fue a un Panamericano con un caballo que sabíamos que no era para ese. Y de ahí ha sido una carrera de Beto y mía muy importante, porque creo que nos ha costado mucho trabajo, ¿no? Beto tenía un caballo, el caballo que tiene ahorita fantástico, que se llama Quinley. En ese entonces era un potro, tenía 5 años, era un león, yo lo montaba, me tiró creo que todos los días me caía yo. Y decíamos, este caballo no se decidió venderlo. Después Beto, papá, apoyó mucho la idea de no hacerlo. Gracias a Dios lo escuchamos y se convirtió en el mejor caballo que Beto ha tenido, ¿no? Okay. Y esa parte de ir desde 1.10 hasta 1.60 claro. ha sido sudor y lágrimas, ¿me entiendes? Pero Beto es un extraordinario jinete, tiene el apoyo de sus papás, lo mismo. Y nos ha ido muy bien, pero no hay que nunca minimizar lo que decíamos tú y yo ahorita. Todos los demás jinetes, ¿no? Beto va en un ascenso monumental y espero siga igual, ¿me entiendes? Pero al mismo tiempo,
estos nuevos alumnos, ¿no? Ahorita te hablo de los niños. Tengo 2 alumnos que ya tienen 30 y tantos años. Empezaron a montar a los 30 y tantos años, 2 hermanos, Marta y José María Ron. Empezaron tarde, pero me senté con ellos. Uno empezó primero y el otro después. Y los objetivos. Y yo veo a Marta, por ejemplo, que ya tiene 4 hijos, que empezó a montar ahorita, Claro, que empezó... wow. Que compró ahorita tenemos un caballo que tu papá, gracias a Dios, nos consiguió, que está buenísimo, el Garinus. Y ella trota, está empezando a trotar y ya está a punto de galopar, ¿me entiendes? Va diario a montar. A las 8 de la mañana está subida en el caballo. La ves que te está viendo cuando le explicas las cosas como esponja. Wow. O sea, absorbiendo. Ella como que siento que piensa, me tardé mucho en empezar en esto, ahora quiero hacerlo rápido. ¿Me entiendes? No va a ser un jinete olímpico, pero se divierte como loca, se ríe, se la pasa bomba, aprende. Para mí, eso es lo que queremos hacer, ¿no? O sea, estar bien, lograr sueños y todo, pero pasándola, digo, a mí si me preguntas, yo ahorita sí estoy en una época en donde para mí ir a montar, o sea, la oportunidad de ir con un animal, subirte, tocarlo, estar en la naturaleza, los pajaritos, el aire, o sea, todo eso, poder parar el mundo un ratito y que no vaya tan rápido y poder dejar tu celular de lado, todas estas como bombardeos de información y trotar y saltar y sentir la adrenalina, sentir el miedo, sentir las presiones que en mi altura y poder sobrepasar eso y salir y sentir como ese orgullo de lograrlo en mi altura, es maravilloso. Hay que pasarla bien, hay que trabajar, hay que echarle, hay que tener disciplina, pero no, aparte de que para una buena pista, y tú me lo vas a confirmar, el disfrute tiene muchísimo que ver. Si tú estás disfrutando una pista, puedes entrar en el óptimo, en el rendimiento óptimo o en el famoso estado de flow, en donde todo es cámara lenta, todo se siente bajo control, high definition, o sea, es una cosa que dices, ojalá y me pasara en todas mis pistas. Estoy de acuerdo. Pero tiene muchísimo que ver con el aprender a disfrutar y estar en el presente, porque el caballo es un animal que vive en el presente. Claro. El caballo no está pensando en ayer y no está pensando en mañana, está pensando en el pajarito que acaba de pasar, en la barra que acaban de mover. Entonces, para mí me encanta porque la equitación es como una meditación en movimiento, que por eso te digo, es como un tiempo de parar, conectar con la naturaleza, con un caballo, y al final del día, si logramos hacer eso, vamos a ser mejores deportistas porque estamos en el lenguaje del caballo, que es el presente. Y te va a ayudar a tu día a día, ¿entiendes? Alguien como Marta o como José María, que te digo, te los repito, que están empezando a montar ya tarde en su vida, el ir a montar temprano les ayuda a su vida diaria, ¿me entiendes? No van a ir a la Olimpiada, pero el caso de José María, que ya tiene más tiempo montando que su hermana, ya hasta concursó muy bajito, y ahí va, ¿me entiendes? Les tienes tú como entrenador que dedicar el mismo tiempo que a Beto Martínez, que quiere ir a la Olimpiada, ¿no? Porque estás impactando su vida. Exactamente. Estás impactando su vida y estás impactando su éxito también, porque también los niños cuántas cosas no aprenden a través del deporte, la perseverancia, la frustración al error, el manejo de presiones, el manejo de ansiedad, o sea, los niños si no acaban siendo olímpicos o yendo a grandes premios, la oportunidad que tienen y que tienen los entrenadores de enseñarle a esos niños tantas cosas a través del deporte que les va a servir y a lo mejor el éxito lo encuentran en otro lugar. En otro lugar, pero eso te sirvió. Tuvo sus raíces acá. Yo creo y estoy convencido, porque me ha pasado durante toda mi carrera con alumnos que he visto las expectativas que todos tenían de la equitación, cómo les ha impactado e influenciado en su vida, ¿me entiendes? Yo digo que desde que llegué a Guadalajara he casado a todos mis alumnos. Todos cuando yo llegué a Guadalajara eran solteros. Ahora todos ya están casados. Los veo previo a haberse casado. Ahorita ya la mayoría con hijos. Todo eso influye. Tú ves a las novias que después se convirtieron en esposas, a los hijos ahora. Vienen y me dicen, bueno, cuando esté listo lo vas a entrenar. Le digo, pues apúrale porque ya no se está, ya el tiempo va, ¿no? Entonces,
todo eso impacta Claro, a la gente. Estamos impactando vidas. Y hoy en día, lamentablemente, porque lo platicamos tú y yo el día que me hiciste favor de decirme que me querías invitar, mucha gente entrena sin tener las armas adecuadas. Yo sé que todo mundo quiere ganar dinero, todo mundo quiere sobrevivir, todo mundo quiere tener un trabajo, todo mundo, y eso es totalmente válido. Claro. Pero creo que cada vez más hay gente que porque montó, porque se sube un caballo, porque fue caballerango, Sí. que es tan importante ser un caballerango como ser un entrenador. Sí. Ya aplican para ser entrenadores. Y hay niños Pues jóvenes es que no hay nada que te certifique, en ¿no? manos de gente que no está calificada. ¿Qué es lo que sientes? O sea, por ejemplo, que es importante que un papá que está entrando al deporte evalúe en un entrenamiento, como para saber si está en buenas manos o más o menos. Pues yo creo que es tan sencillo como ir a un concurso, preguntar, ver quién está ganando, ver al entrenador cómo entrena a la gente, ¿no? Yo a veces me siento y veo entrenadores cómo le hablan a sus alumnos y yo en lo personal digo, eso no está bien, ¿Sabes qué ¿no? es lo que me preocupa de eso? No es un deporte, o sea, yo siento que es un deporte no extremadamente peligroso porque también, digo, hemos estado en muchos concursos y también sí nos caemos y todo eso, pero para que haya como un accidente así fatalista, muy pocas veces, toco madera y que así siga, pero sí cuando les enseñan a montar con pura velocidad, que veo y dale, y vamos, y duro, y no sé qué, ahí yo les diría, foquito rojo, la equitación no se monta con pura velocidad. Una cosa es el ritmo, en donde vamos en un ritmo parejo, hay que aprender a montar con ritmo, pero no con velocidad. Entonces, acabas de tocar un punto sumamente importante. Yo creo que ese arranca, dale, fuerte y todo, les va a dar moñas a los niños. Claro, pero si estamos viendo que el caballo no está haciendo un despegue como lo ves en un gran premio, que están saltando con 3 patitas, que no saben bien, eso para mí son focos rojos, que qué bueno que lo mencionamos, ¿no? Es es algo que sí... es una crítica constructiva. No, y es un tema de seguridad. O sea, aquí sí vale la pena como mencionar estas cosas en donde es pura velocidad, ven al caballo incómodo, que salta, que sienten que se está cayendo, porque yo muchas veces sí veo y digo, me gustaría como poder decir algo por seguridad. O sea, entonces, y ya también tenemos los chalecos, muchas cosas que sí hay que usar, digo, yo recomiendo usar claro. en un tema de seguridad. Te quería hacer otra pregunta. Una de las sesiones hablamos mucho de los miedos y cómo los miedos pues están en el ser humano porque por naturaleza y por protección, pero también tiene mucho que ver cuando nos vamos a salir de nuestra zona de confort, nos da miedo, el miedo al error, el miedo al fracaso, el miedo a hacer el ridículo, inclusive existe el miedo a ganar, porque cuando tú ganas, la gente te va a pedir más, ¿no? O tú vas a esperar más, o sea, si yo quedo campeona de 1-10, pues qué, ni modo que vaya por el campeonato de 1-10 otra vez, ¿no? Como que es como, ahora que sigue, ahora que nos vas a dar. Y en el alto rendimiento, pues un gran ganador entra con más expectativa porque todos esperan que ganen, ¿no? Claro. Entonces, y existe el autosabotaje justamente de que, oye, si pasas bien la de 1-10, vienen montando perfecto la de 1-10. Y dice el entrenador, oye, si pasas bien la de 1-10, mañana nos subimos 1-20. Y ¡tras! La de 1-10. Exactamente. Porque es como, no, mejor. O quiero entrar en la de 1.20 y no estás listo y lo dejas entrar y pasa bien y dices, ups, y ahora, ¿cómo le digo que no siga en 1.20? No lo había pensado como el miedo del lado del entrenador. Por supuesto. Wow. ¿Cómo tú acompañas a tus jinetes o cuáles serían tus consejos para el manejo del miedo? Porque yo estoy bajo la idea que el miedo va a estar cuando hacemos cosas importantes y aparte el miedo activa el sistema nervioso y eso es bueno para estar reactivos. O sea, si quiero como que entendamos que el miedo también ayuda, no hay que tenerle miedo al miedo. Siempre va a estar ahí. Está padre siempre y cuando lo podamos manejar. ¿Cuáles son tus estrategias como entrenador para que tus alumnos puedan manejar el miedo y lo puedan... Mira, como te dije al principio de esta plática, yo me baso mucho en ejemplos. Yo tengo un alumno que se llama Jesús, que lo debes de conocer. Sí, claro. Es extraordinaria persona. Hola, Chuy. Tiene ya varios años montando conmigo y es un chavo que le ha echado muchas ganas, que el miedo lo tenía
Te digo lo tenía Sí. porque creo ahorita que finalmente ya A ver, no el lo otro tiene. día apareció de la nada, hizo su pista de 1.20, creo, Como si nada. y le dije, ¿qué onda? ¿Dónde andas? Y dice, ay, regresé la semana pasada. Y yo, ya 1.20, ¿qué te pasa? ¿Sabes qué? Que ha sido ¿Cómo algo manejó? que ha sido muy, muy significativo con Chuy? Que Chuy empezó con unos caballos que no estaban, que sí, que yo, que tú. Se quedó con uno de esos caballos, nos deshicimos del otro, después se compró uno, no jaló después, y ahorita tiene un par de caballos, 2 caballos, uno de los cuales tenía desde que llegó conmigo y el otro lo compró hace un par de años, y finalmente creo que encontró el match de caballos, ¿no? Ok. Lo que él tiene mucho es muy perfeccionista Ok. para todo. Ujú. Entonces, la perfección de repente la lleva al extremo, Claro. lo cual Sí, de totalmente hecho, le la da... perfección y el deporte, o sea, la perfección existe para trabajar los detalles en entrenamientos, pero para mí, al momento en que entras a la pista, es cuestión de soltar y confiar en lo que tienes. Exactamente. Y lo que si ya estás hiciste. de perfeccionista, no dejas que tu cuerpo conecte con lo que Exactamente. sabes hacer. Y eso le pasaba mucho. Y al mismo tiempo, sí tenía un poco de miedo. Al Claro. principio lo veías y yo le... Sí, y nunca más nadie, nervioso, Constancia, más es muy acelerado. difícil que algún alumno, por más miedoso que sea, te diga tengo miedo. Ujú. Eso Porque es lo que, creen que es malo. creen que es malo tener miedo y creen que tú les vas a decir, ay, no, si tienes miedo, síguete Mejor tú bájate. solo, bájate o cómprate falta unas chamarrita. canicas y se acabó. Claro. No, él siempre supe que tenía un poco de miedo y lo fue llevando. ¿Cómo se lo quitamos? ¿Cómo lo quitamos? Síguelo haciendo, síguelo haciendo. Y siempre con Chuy ha sido, súbete 1.20, tienes un resultado más o menos, bájate 1.10. Y siempre ha sido muy Jugar con la humilde altura. en ese sentido. Y jugar con la altura, oye, yo lo hago, yo lo veo, tú lo acabas de mencionar ahorita, te bajaste 1 metro. Te bajaste 1 metro por algo, algo que te tocó en ese Claro. momento, el caballo, Sí. fuiste mamá, etcétera, etcétera. No tiene nada de malo. No. Lo acabo de hacer con una alumna mía, Daniela. Daniela se lastimó su yegua. La última vez después de que se lastimó la yegua, se subió. La yegua andaba como león. Un día se paró de manos, pero como loca la yegua. Y no estaba lista para volver a hacer 1 metro y 1.10. Y en la hípica la metí en 90 centímetros. Y vuelvo a lo mismo. Los papás y la confianza. No, porque hay papás que te dicen, mi hijo no va a saltar un 90 centímetros. Es que en la escuela es primero, segundo, tercero de kinder, primero, segundo, o sea, piensan que es lineal el crecimiento. Exacto. Y acá muchas veces hay que bajar hasta para hacer correcciones. Correcto. O sea, si yo monto con mi cuerpo un poquito adelante y tú me estás diciendo, necesitas echarte un poquito para atrás, esto me cambia mi ojo, me cambia mi distancia, me cambia mi feeling. Sí. ¿Dónde es mejor que lo cambie? ¿En mi altura reto o en una altura en donde si le llego mal Cómoda. no me tengo que preocupar tanto? Entonces Correcto. lo hago parte de mi monta y entonces ya me subo con mi cuerpo atrás trabajado, no queriéndolo trabajar Exactamente. en estrés, ¿no? Yo creo que eso es lo primordial, que tú tengas con tus alumnos y alumnos cuando son más jóvenes, sus papás, y entiendan, ¿no? Cuando yo les dije va a entrar Daniel en 90 centímetros, no hubo un Pío, sí, claro, que entre 90 centímetros. Hizo 90 centímetros y el siguiente concurso hizo 1 metro papás. como si nada. Felicidades a sus papás. O sea, sí, felicidades a esos papás porque los papás necesitan entender que este deporte no es lineal, que hay veces que se encuentran con nuevos retos en la altura, que necesitan bajar, entenderlo. O a lo mejor un caballo que les hizo un mal hábito, ¿no? Un caballo que a lo mejor era duro del lado derecho y entonces ya jalan mucho el lado derecho y luego les llega un caballo que es más sensible y traen el mal hábito y lo tenemos que quitar, pero no lo vamos a quitar en la altura. O cuando cambias de caballo, o sea, no cambias de caballo y estás saltando las grandes. A lo mejor te tomas 6 meses en 1 metro para llegar al 1.30, pero sólido. ¿Para qué llegar con las... como eso torpes, ¿no? Eso es algo que si tú tienes en tu mano el poder hablar con los papás y explicarles eso y te lo entienden, es mucho más sencillo. Claro. Es muy difícil que los papás te digan a ti qué hacer, ¿no? En el momento pero lo veo muchísimo, Memo. Muchísimo. Lo veo muchísimo así. En chavas que digo, no manches, van súper bien, sólidas, todo. Y de repente quieren saltar las grandes y
y una presión de papás, de la sociedad, de todo, que porque la de al lado ya saltó. Exacto, y porque entonces es que digo, todos los que venían conmigo están o sea, saltando más grande. ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, y ahí es donde les hago la pregunta, ¿quieres llegar lejos o quieres llegar rápido? Exacto. Porque si llegas rápido, a lo mejor sí tenemos una mala experiencia en donde tu confianza sí puede ser muy golpeada. Claro. Y la de tu caballo también puede ser muy golpeado y nos va a tomar todavía más tiempo recuperarla para que vuelvas a hacer eso. Entonces, como que ahí sí digo, por favor hay que tener calma en el desarrollo de los jóvenes de alto rendimiento, ¿no? O sea, y de todos, pero de alto rendimiento sí digo, ojalá y hubiera un poquito más de comprensión de que retroceder puede llegar a ser muy estratégico. Correcto. Cuando yo empecé a entrenar a los hermanos Fernández, a Federica Fernández y a su hermano, exactamente eso me pasó. Federico, el papá de ellos, pues tú lo conoces, es jinete olímpico, ha ido a todos lados, ¿qué te digo? Y cuando yo empecé a entrenarlos, yo sí tenía un poquito de reservas ¿me entiendes? Y Federico siempre fue conmigo igual. Él me dijo, la decisión es tuya. Eso es increíble. Y eso para mí no sabes lo que fue. Porque aparte, es que es una confianza. Sí tengo un feedback de él, porque obviamente Federico ha hecho todo. Muchas veces llegaba y me decía, yo opino esto y esto, pero a mí, ¿me entiendes? Y me decía, la decisión es tuya, yo creo que podría ser válido o bueno esto. Eso a mí me ayudaba mucho. Lo mismo con David y con Mónica. David, de repente, Garza me decía de Eugenio, yo creo que podemos hacer esto, pero la decisión es tuya. Claro. Nunca tomaron ellos la decisión por mí. Siempre me dieron mi lugar y me ayudaron a ayudar a sus hijos de mejor manera. Porque es muy difícil, y tú lo sabes perfectamente, que tu entrenador te diga una cosa que te la diga tu papá, aunque sea entrenador. Claro. Yo de repente a Sara, mi hija, le digo algo y lo toma. Uy, claro, no, qué barbaridad. Yo tengo toda una historia con mi papá padrísima. Exactamente. Entonces, y Sara la ha entrenado muy amigos míos, la entrena Loreo Farril, la entrenó Beto Guash un rato. Ha entrenado con varias gentes que son amigos míos, ¿me entiendes? Y Puli han hecho un gran trabajo con ella. Y cuando viene acá soy feliz ayudándola, pero es así como de invitada. Claro, sí, el tema de entrenamiento papá-entrenador no lo recomiendo. Es complicado, digamos. Es complicado. Pero por otro lado, si tú eres entrenador como tu papá lo es y yo sé, y yo lo soy, tu papá es respetuoso de tu entrenadora y yo soy respetuoso y Federico era respetuoso mío. Claro. Eso siempre... papás, de verdad, háganlo, en sus entrenadores, sino que pregunten, ¿no? También se vale preguntar, oye, ¿por qué? Lo que sea, pero sí es bien importante respetar los procesos. Sí. Y también los mismos chavos que respeten los procesos, y que ¿sabes no quieran comerse el mundo de una. Confiar. Aparte, el deporte, ¿cuánto dura? ¿Qué pasa? Súper longevo. Pasa mucho que los papás van y compran un caballo muy bueno. Entonces agarran y dicen, a ver, ¿por qué no gana? Porque compré el caballo, ¿qué pasó? ¿Me entiendes? Entonces, también en que tú compres un caballo que salta 1.50 m con alguien más y tú lo vas a saltar 1.20 m para iniciar, no es malo. Nadie, muy poca gente. El mismo Beto Martínez, que es un jinetazo, yo le traigo un caballo nuevo, no lo va a saltar en 1.50 m luego. Él es muy pausado para sus cosas. Estrategia. Beto agarra un caballo nuevo y empieza casi no de cero, pero bajito, y le hemos dado. Hay veces que yo le tengo que decir, Beto, ya vamos a subir. Porque él va más lento que yo de cierta manera. ¿Me entiendes? Porque yo sé el potencial que Beto tiene para montar y si hemos comprado algún caballo, él sé que el potencial que tiene. Que ahí también está padre cuando el entrenador te empuja, ¿no? O sea, como que, órale, ya estás, ya podemos. Eso fue lo que pasó siempre con Beto. Beto siempre fue un gran jinete, pero Beto le hacía falta un poquito de empujoncito, lo que acabas de decir. Ahora galopa. Galopa, gana las pruebas, no sirve de nada que pases bonito, gana las pruebas. Me acuerdo de esa época donde era como uno de exceso y así de repente algo cambió, aprendió a galopar ya con confianza. Qué entendió a galopar, a Beto le ayudó mucho que en algún momento vino Ann Kursinski, que fue otra gran clave en mi equitación y en mi vida ecuestre, y le dio una clínica a Beto y le dijo, a ver, galopa, es que no estás galopando. Se subió, nunca se... aprender a galopar tiene su chiste. Yo me acuerdo cuando me entrenaba el flaco que me decía, galopa, y yo voy durísimo, exactamente, ¿qué pasa? Exactamente. Así le decía Ana Beto, galopa, no es que no estoy galopando, no es que sí, no.
y entendió finalmente ella, y yo tengo la equitación de ella, y finalmente Beto hoy en día entra en un desempate y es alguien que lo puede ganar en cualquier lado, ¿eh? En el mundo, en Calgary hubo un año que llevó un caballo que se llamaba Sultán, que creo que ganó 8 o 9 pruebas en Calgary, impresionante. En Calgary, wow. A nivel internacional, no grande, no 1.50 m, pero 1.40 m, en Calgary, claro. ¿Me entiendes? Y entraba Beto y lo veías correr y decías, wow. Entonces, esa parte es lo que a mí en lo personal me apasiona de esto, ¿me entiendes? Que alguien como Beto pueda ir de 2, 3 de exceso de tiempo a ganar pruebas en cualquier lado. Que la gente vaya descubriendo su potencial. Sí. ¿No? Así poco a poco ir descubriendo su potencial, siento que es una cosa increíble. Que el potencial lo tenemos en miles de lugares y todo eso, pero cuando lo empiezas a ver que lo descubren en la equitación, es padrísimo. Que lo lleves tú de la mano y que tú seas alguien que vas a ayudar a esa persona a hacer lo mejor que pueda hacer de la equitación que quiera hacer. Exacto, eso está padre. Me quedo con que es muy importante tener nuestros qués, claro, qué es lo que queremos, nuestro cómo, nuestro sistema. Ok, perfecto, queremos esto, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cuál va a ser nuestro sistema para lograr esto que quieres? ¿Qué compromisos, qué sacrificios, qué se necesita para llegar ahí, ¿no? Claro. Independientemente de qué tan complicado o sencillo esté tu sueño. Claro. Y el por qué y el para qué que estén atrás sosteniendo tu motivación intrínseca para mí es, no llegamos a ningún lado si no hay una motivación mía. O sea, que sea solo mía, y luego está la motivación extrínseca que va a ser un gran aliado en los procesos, pero sin la motivación intrínseca y sin el por qué y el para qué contestados, se me hace una pérdida de tiempo. No estamos en autopiloto, estamos ahí montando, ya con el celular, trotamos, galopamos, nos bajamos, pues, vamos. Exacto. Y la otra, la parte de normalizar el miedo, nombrar el miedo, manejar el miedo, o sea, como saber que el miedo está ahí, que puede ser un aliado hasta cierto punto, pero que sí hay que aprenderlo a manejar, y también muy importante que los procesos no son lineales, ¿no? En la equitación, sobre todo, el otro día le dije a Mijael de que, ¿cómo te fue? Ay, más o menos. Y yo, ay, bueno, así pasa. Y me dice, sí, el deporte humilde, o el deporte que te enseña la humildad, que te ubica. Y la verdad es que sí, es un deporte que está padre que tengas confianza y todo eso, pero cuando hay algo que corregir, el caballo tarde que temprano te lo va a señalar, ¿no? Es así como te aguanto un rato, pero si tienes que corregir algo y te subes sin haberlo corregido, pues va a haber una consecuencia, pero no fatalista, pero sí hay consecuencias, barritas, reuses. Y que entendamos muy claro que no hay, en la equitación, no hay manera de que te saltes los escalones. Puedes ir del escalón 1 al 4, pero el deporte te lo va a cobrar. Si tú te vas saltando los escalones y llegas y ganaste porque aprendiste a galopar como loco nada más, cuando saltes 1.30 m y galopes como loco y no tengas las bases, no va a funcionar. Exactamente. Yo no me puedo acordar de un nombre de nadie que haya hecho eso y que siga funcionando. Claro. Siempre acaban parándose, regresándose y empezando de nuevo. Y es como muy fuerte de comprender para la gente que no tiene tanto conocimiento del deporte, porque es como pasé de ganar. Exacto, a eliminarme. Exactamente. Y luego regresan a la altura donde ganaban y se siguen eliminando, ¿sabes? Entonces es como, ¿qué pasó? Pues, ¿qué pasó que nunca evaluaste tu equitación? Solo te evaluaste con el premio, nunca evaluaste cómo estabas montando, nunca viste el gran premio 5 estrellas y viste cómo estaban montando, no evaluaste lo importante que es el rendimiento, no el resultado. Y aunque el entrenador es una clave base en tu equitación, siempre tú tienes que sentarte y pensar lo que acabas de decir, porque lo primero que todos los jinetes pensamos cuando nos pasa lo que acabas de decir es, el entrenador no está funcionando. ¿Por qué gané y ahora estoy de regreso? Nunca es muy raro que te digan soy muy malo. Probablemente lo piensen y digan, híjole, no lo estoy haciendo tan bien. Claro, pero lo principal va a ser o el caballo no sirve o el entrenador no está haciendo su trabajo. Claro. Y cambian de caballo, cambian de entrenador y a veces no funciona igual. Porque no están aprendiendo lo que necesitan aprender. La base no está ahí. Culparon algo más y no aprendieron. Que también es donde yo les digo, agarren su video, llévenselo al entrenador y 5 minutos de comentarlo. Hayan ganado, hayan perdido, hayan rehusado,
no necesita, o sea, porque luego el video malo no lo queremos ver, ¿no? Y yo así de que no, ese es el que hay tienes que que ver. verlo, hay que ver cómo estuvo, qué pasó, o sea, hay que entenderlo, ahí está el aprendizaje. Y el video bueno también hay que verlo, porque a lo mejor ganaste, pero también hay cosas por corregir, ¿no? Por o sea, supuesto. no necesariamente. A mí me pasa mucho que cuando les explico a algunos alumnos y me dicen, no, es que yo no me enderecé, saco el video, lo pongo en cámara lenta y... A ver, no me digas que no le pediste un tranco antes, porque ahí está. Y el pobre caballo se aventó y la barra salió volando. Todo eso no lo teníamos antes. Yo cuando montaba, ¿cuál podía yo hacer todo lo que estamos hablando? ¿Me entiendes? ¿Cuándo yo podía hablar? Una de las cosas que me encanta de Cuesta Digital es regalar los videos. Cuando dijimos, Eso. vamos a regalar los videos, sean buenos o sean malos o sean todo, digo, ahí está la oportunidad de que acaba tu pista y lo puedes ver. Claro. O sea, véanlo, el bueno, el malo, todo. Y todo eso te ayuda y antes no lo teníamos, Ni para grabar en celular, ¿no? Hoy en día, Constanza, yo creo que ha sido mucho también el tema de estamos todos con, no le digas, qué barbaridad, no, o qué horror. Los niños todos se sienten, todos se enojan, todos. Cuando yo montaba, tu papá te lo puede decir, ¿tú crees que Licha Fernández a mí me iba a decir, ay, pobrecito? Cualquier cosa que yo le decía a Licha me aventaba una barra en la cabeza. Claro. O sea, eso ya no existe ahorita. Tú le dices... Nos fuimos al extremo, Le ¿no? levanta, nos fuimos al extremo. O sea, como que de definitivamente, de forma respetuosa, hay que decir lo que hay que corregir y hay que decir lo que... Por supuesto. El otro día me pasó un poco en el concurso del country con una alumna de las nuevas que te digo que de veras, nada más no. O sea, en el paddock iba a entrar en una prueba de 1 metro y la pobre niña nada más no podía. Hasta que de repente yo, ¡ah! 2 gritos así de... Y los que estaban afuera me dijeron, oye, le gritaste durísimo. Ajá. Yo creo que si tú no haces eso. Despierta. Claro. Puede ser fatídico, ¿me entiendes? Claro. Y entró a la pista y tiró una barra, pero tuvo el paddock más feo que ha tenido en su vida. Que la presión tuya fuera más fuerte que la presión de la pista, exactamente. ¿no? O despiértate, ¿me entiendes? Claro, vamos. Sí, de hecho, el otro día también tuve una con Sabi que le dije, Sabi, ya, es que grítame, o sea, porque el caballo es súper flojo y yo no le estoy dando. Entonces, dime, fuerte, firme, dime, ponlo. O sea, es mi responsabilidad, pero si me ayudas, te lo agradecería. Te lo agradecería mucho. Exactamente. Eso influye muchísimo y es algo clave, la verdad. Sí. Pues muchas gracias. Te voy a hacer unas preguntas curiosas nada más para cerrar la entrevista. Si no fueras deportista ecuestre, ¿a qué te dedicarías? Yo creo que hubiera sido abogado. ¿Por qué abogado? Me gusta mucho la ley, me gusta mucho el hablar, el encontrar diferentes formas para todo. Qué padre. Me gusta mucho. ¿Tienes alguna superstición o ritual antes de competir? No, la verdad no. Nunca he sido ni supersticioso, ni... Entraba yo y cuando concursaba a alto nivel, siempre tenía eso que dices tú, el miedo. Yo estaba en la puerta y decía yo, ay. Saltaba el 1 y... Qué padre que me lo dices, porque es como lo que me encanta cuando alguien importante de alto rendimiento comparte que también siente miedo, como que digo, ¿ven? O sea, no estamos solos, o sea, también a mí me pasa también en el 1, pero luego me di cuenta que para que no sea el 1, mi portal, hago una pequeña rutina antes, entonces hago un cambio de mano y luego ya como que ahí ya fue mi primer salto y ya me voy al 1 concentrada, ¿sabes? Eso es algo que quizás yo, si hubiera sabido, no hubiera... Toda mi vida era en la puerta, yo sudaba. ¿Y el 1 no le llegabas medio? A veces, muchas veces así de yupi, auxilio, el 1. Siempre el 1. Y después ya que saltaba el 1, adelante. Ay, no, qué risa. Justo yo viví eso mucho tiempo y mis 1s eran chistosos. Sí, podía ser bueno, podía ser... Pero luego ya era como... Casi nunca era de que desastre, lo tiré, lo desbaraté, no. Pero sí entraba yo y estaba en la puerta y de veras decía yo, ¿qué hago aquí? Y literalmente era miedo. Era miedo. Wow. Y saltaba yo el 1, ya. Y eso era, ahora que volví a concursar, ya estando aquí en Guadalajara, ya no me pasó. Ya entraba yo y ya lo hago como muy fluido. ¿Habrá sido como el cambio de ambiente? Yo creo que ya sabes qué, lo que tú decías que es muy importante. Yo creo que ya a estas alturas de mi vida y de mi carrera, ya nadie espera si yo voy y gano. Alguien me dijo un día en el concurso de la hípica, no manches, Guillermo, tienes como 8 años de no concursar y entraste en una prueba de 1.40 y la ganaste. Y no sabes cuánto me divertí. Ajá.
Como que pero ya te no era quitaste expectativa a lo mejor. totalmente. ¿no? Me subí un caballo de Chuy, Aldana, que me prestó el sultán. Padrísimo, me fue sensacional. Me divertí y se acabó. Wow. Si pudieras tener cualquier superpoder para tu deporte, ¿cuál elegirías? La sabiduría. O sea, el tener realmente, el poder ver en qué puedes ayudar a la gente y cómo ser mejor persona. Ok. Si solo pudieras comer un platillo por el resto de tu vida, ¿cuál sería? Ay, frijoladas. Me encantan ¡Qué las rico! enfrijoladas. Sí. Enfrijoladas me encantan. ¿Qué palabra o frase dices más cuando estás entrenando? Excelente. Me sale mucho cuando lo hacen bien. En lugar de decir bien, les digo excelente. Sí, cierto. Sí. ¿Qué deporte crees que definitivamente no se te daría bien? El golf. Lo intenté alguna vez que mi papá, que en paz descanse, era golfista y no, nada más no hay forma. ¿Muy lento o...? Y muy lento, exacto. No pasa nada. A mí también el golf no me llama la atención. No pasa nadita. nada. Pues es todo, Memo. Muchísimas gracias Encantado. por estar. Estuvo bien padre. Mucho Espero gusto. que se queden con muchas cosas buenas y pues a ver si nos juntamos para otra más adelante. Seguro que sí. Muchas gracias a ti. Gracias. Hasta luego.